Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar inicio a este culto de esta tarde unificada en tu hogar, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dando gracias al Señor por permitirnos en esta hora estar delante de la presencia del Señor, poder dar gracias por su amor, por su bondad, por estar reunidos una vez más, día jueves, a mitad de semana quizás, ¿cierto? Compartiendo de las misericordias del Señor. El martes teníamos la bendición de poder estar en la clase de Dorcas y junto a nuestra pastora compartiendo el mensaje de su palabra que nos alimentaba, nos nutría. Y hoy día, en esta semana, ¿cierto? Que inicia el mes de junio, ya la mitad de un año, para la gloria del Señor, podemos comenzar este culto de día jueves. Quiero darle una bienvenida, calurosa bienvenida a todos y cada uno de aquellos que están conectados, de los que se irán a conectar más rato, de los que verán este programa después en YouTube, quizás, o lo verán por Facebook, ya cuando está grabado el programa, y decirles a todos que son bienvenidos. Dar gracias al Señor porque Él nos permite estar en esta hora compartiendo de las misericordias de Dios y de poder alimentarnos a través de su preciosa palabra. Quiero invitarlos a que, como es, ¿cierto?, el transcurso de nuestro culto, de nuestra reunión, que la hemos tenido que modificar. Ya quizás no están las alabanzas, a menos una alabanza que se canta al principio, quizás ya no es el culto presencial, pero de esta manera hemos podido avanzar, hemos podido ir entregando el mensaje de la palabra de Dios y también a través de estos medios, ¿cierto? Estas redes sociales, poder llegar también a muchos hogares. Así que quiero invitarlos a orar al Señor. Estamos orando en muchas direcciones, la iglesia, la casa pastoral, junto a mi esposa, la pastora, no hemos cesado de orar, especialmente para que el Señor eh, sane los enfermos, para que el Señor provea a las necesidades de cada uno. Sabemos que el Señor es nuestro proveedor, en su misericordia nos provee, pero también orando al Señor para que Dios detenga esta peste, detenga esta pandemia, haga misericordia al Señor, puesto que entendemos que nuestro Dios es a quien nosotros tenemos que acudir. El que no tiene confianza, bueno, estará pensando en la ciencia. La ciencia hoy día, por supuesto, está desbordada, no tiene soluciones, y eso nos hace entender que muchas veces el hombre, por mucho que se crea lleno de capacidades, pero es limitado. Mas Dios es todopoderoso. Así que vamos a ir a la presencia del Señor para que Dios bendiga esta reunión, Amén. bendiga este culto y especialmente también su preciosa palabra. Amén. Amado Dios, gracias le damos por estar delante de su bendita y gloriosa presencia. Señor, nos sentimos conmovidos, bendecidos de poder reunirnos, de poder congregarnos, de poder, Señor, venir a sus plantas para rogarle con mucha humildad que usted bendiga este culto, bendiga esta reunión, bendiga a todos aquellos que en estos momentos estarán conectados, a los que se conectarán, a los que verán este programa más adelante ya grabado, rogando, Señor, que su bendición se haga sentir en cada corazón. Oramos por esa bendición, Señor, clamamos por esa bendición y rogamos por esa bendición. Señor, te damos gracias y rogamos por que en su grande amor y bondad se extienda su mano de misericordia. Si alguno, Señor, estuviera enfermo, Señor, usted le sane. Estaremos ungiendo a los enfermos al final de este culto, orando por las necesidades, Señor, que se nos hagan llegar a través de los mensajes, Señor, que se nos puedan, Señor, también, Dios mío, enviar. Allí estaremos orando, estaremos clamando, estaremos ungiendo a los enfermos, pero desde ya clamando, Señor, para que usted confirme el ungimiento y confirme la sanidad. Amado Dios, le damos gracias y rogamos, Señor, que también usted nos hable a través de su preciosa palabra. Señor, sea ella motivo de bendición, motivo de gozo en nuestra vida, motivo, Señor, de aliento, motivo, Señor, de crecimiento espiritual. Señor, porque sabemos y entendemos, amado Dios,
que usted es quien nos bendice a través, Señor, de su presencia, de su Santo Espíritu, Señor, el cual, Dios mío, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, por congregarnos, por reunirnos, por estar aquí delante de sus plantas, Señor, para rogar que usted dirija esta reunión. Tome los labios de este, Señor, modesto predicador, el cual rogamos, Señor, que usted por misericordia dirija, Señor, esta reunión. Pueda usted, Señor, Dios mío, hablar a nuestras vidas, porque usted nos conoce, Señor, conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce, Señor, lo que nos hace falta, y por eso rogamos, Señor, que en su infinita misericordia se pueda usted glorificar en cada uno de nosotros. Le damos las gracias, Señor. Alabamos su nombre y glorificamos su nombre en grande manera. Y rogamos, Señor, que esta oración pueda llegar hasta el trono de su gracia, de su gloria, Señor, donde allí esperamos y confiamos, Señor, que la respuesta, Señor, no se hará tardar conforme a su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Bendíganos en esta hora. Bendiga, Señor, a todos los que están, Señor, en estos momentos oyendo, Señor, aquellas familias que están, Señor, reunidas en torno, Señor, quizás a en computador, quizás, Señor, a un televisor, tal vez a un celular. Señor, bendiga a cada uno de aquellos, Señor, que se hagan partícipe, Señor, de este culto, de este servicio espiritual. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, damos gracias al Señor que podemos estar, para nosotros la casa del Señor. Amén. Aunque el templo somos cada uno de nosotros, ¿cierto? El Señor dice en su palabra que Él ya no habitaría en templos hechos por la mano del hombre, sino que en el corazón del hombre. Y nos reunimos en un templo porque es un techo, un lugar donde nos congregamos. Pero hoy día, siendo nosotros el templo de Dios, nuestros hogares, hemos levantado altares en nuestros hogares. Amén. Aquí en el comedor de mi hogar se ha levantado un altar donde los martes, los jueves, los domingos en la escuela dominical, los domingos en la tarde, hay un culto, un servicio, donde todo gira en torno a este servicio, porque nos detenemos y adoramos al Señor, porque verdaderamente es una bendición poder estar en la presencia del Señor. Amén. Bien, hay un mensaje, por supuesto, esta noche que nos ha dado el Señor, ha puesto el Señor en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en San Juan, en el capítulo 20, solamente el verso 30 y el verso 31. Ahí tendremos nosotros la lectura de la palabra del Señor, a la cual daré lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Si usted no ha alcanzado a ver, abajito de la pantalla está apareciendo, ¿cierto?, dónde está ubicada la palabra de Dios, para que usted también la pueda tener a mano, la podamos compartir y ojalá la podamos leer juntos. Entonces, dice así la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga entonces la lectura de su preciosa palabra. Bien, damos gracias al Señor porque siempre el Señor en su palabra tiene para nosotros una bendición. Este discípulo amado, llamado Juan, el cual ocupa el Señor para poder escribir, ¿cierto? Ser un escritor inspirado de la gracia, de la inspiración del Espíritu Santo.
para que a través de él se escriba el Evangelio San Juan, según San Juan, se escriba, ¿cierto? Algunas cartas que también su autoría ha sido dada también a Juan, y también, por supuesto, el libro de Apocalipsis, por revelación. Por tanto, Juan tiene esta inspiración de Dios. Dios revela a su corazón el poder, ¿cierto?, ser el que escribe, transcribe lo que el Espíritu Santo está colocando dentro de su vida, y desde la perspectiva de haber sido un testigo ocular de los hechos. Gloria al Señor. No hay nada más maravilloso, ¿cierto?, cuando entendemos que se habla con fundamento, se habla con razón de causa, se habla, ¿cierto?, con conocimiento, porque se ha sido testigo, ¿cierto?, en aquello que se está diciendo. Y Juan tiene la bendición de haber podido comenzar junto al Señor Jesús el ministerio, y él estuvo allí en todos aquellos instantes cuando el Señor hizo señales, cuando el Señor manifestó, ¿cierto?, su palabra, cuando el Señor hizo sanidades, cuando muchas cosas acontecieron en aquellos 3 años y 6 meses aproximadamente que fue el ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra. Y él fue un testigo de aquellas cosas. Y él así lo establece. Amén. Desde el comienzo, el apóstol Juan está hablando de que Jesucristo es Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Que Jesucristo es Dios. Y que ¿cierto?, Jesús el Señor, siendo Dios, se había hecho carne para que a través, ¿cierto?, de su humanidad pudiese el Señor venir a cumplir un sacrificio perfecto en la cruz, y por medio de este sacrificio la salvación para todos los hombres. El apóstol Juan comienza diciendo en su primer capítulo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Cristo, preexistente. Antes de ser encarnado, ¿cierto?, ya el Señor existía como el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad de Dios. Él fue el creador, la palabra creadora, la que fue creando todas las cosas. Gloria al Señor. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y era Dios. Eso nos hace a nosotros dar la claridad de quién es Jesús. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Alabado sea el Señor. Todas las cosas han sido hechas por medio de él. Porque Dios es el único creador. El hombre puede ser inventor, porque aparte de algunos materiales, el hombre puede inventar y el hombre puede hacer. Pero el hombre no puede hacer nada de la nada. Gloria al Señor. Solo Dios crea de la nada. Así como creó el universo y creó todas las cosas que existen, Dios las crea sin haber nada, ningún elemento. No necesita Dios tener elementos para crear. Dios es un Dios creador. Gloria al Señor. Amén. En él estaba la vida, dice Juan, por la inspiración de Dios, y la vida era la luz de los hombres, y la luz, que es Cristo, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego en el verso 14 me voy a saltar, dice: y aquel Verbo, que es Cristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Alabado sea el Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que cuando Juan comienza, nos da a entender que este evangelio es el evangelio que resalta, ¿cierto?, a Jesucristo, que es Dios mismo hecho carne, Dios mismo venido a este mundo para, a través, ¿cierto?, de una mujer como María, una virgen que fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo, dice, viniese a ser concebido el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Santo, inocente, dice el libro de Hebreos, dice la Escritura, ¿cierto?, el cual en él no hay pecado, y tal sumo sacerdote, tal intercesor nos convenía. Gloria sea al Señor. Que se puede compadecer de nuestras debilidades, puesto que él mismo estuvo en la carne, mas sin pecado. Gloria sea al Señor. Así que, bueno, hoy día más que nunca miramos a la luz de la palabra del Señor y nos damos cuenta, ¿cierto?, cómo el Señor a través de su palabra nos revela estas verdades gloriosas, ¿cierto?, estos fundamentos que son fundamentos doctrinales, ¿cierto?, que nos hacen tener una base sólida dentro de nuestra fe y de nuestra confianza. ¿Quién es Jesús? Ni sus discípulos quizás tenían claridad con respecto a esto. Cuando el Señor vio entre ellos las conversaciones y en este mismo evangelio, ¿cierto?, nos es revelada la palabra de Dios cuando Jesús pregunta y dice, ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y había en ellos confusión. Unos dijeron algún profeta, otros dijeron Elías resucitado. Gloria al Señor. Amén. Para muchos quizás un gran maestro, tal vez para muchos en alguna medida, ¿cierto?, uno de los tantos profetas que había tenido Israel. Mas Pedro, dice la palabra del Señor, que se pone en pie, él recibe una inspiración de parte de Dios y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria sea al Señor. Esta es la primera vez en que los discípulos, a través de Pedro, por la inspiración que Dios le está dando a este varón, ellos comienzan a entender quién es Jesús. Alabado sea el Señor, que es el Hijo de Dios. Y al decir que era el Hijo de Dios, se hacía, dice la palabra del Señor, los hebreos, o sea, los judíos, ¿cierto? Ellos, en alguna forma, cuando Jesús decía estas cosas, ellos decían, esto no puede ser, porque Jesús entonces, en esta condición, hacía ver que también era igual a Dios. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga. Pero estaba escrito que el pueblo de Israel, habiendo recibido al Mesías, habiendo recibido al Cristo de la gloria que tanto esperaban, ellos le iban a rechazar y un velo que hasta el día de hoy les iba a ser colocado sobre sus ojos para que, como dice la palabra del Señor, conforme a los profetas de Dios, viendo no vieran, oyendo no entendieran, ni se convirtieran al Señor, porque Dios también tenía un plan, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Gloria sea al Señor. Y ahí estamos nosotros, los gentiles, como dice la Escritura, los no judíos, los cuales también hoy día por la fe hemos alcanzado la bendición, ¿cierto?, que también tuvo Abraham. Gloria sea al Señor. Hemos venido a ser justificados como Abraham fue justificado por la fe. ¿En quién? En Cristo. Gloria sea al Señor. Así que, bueno, cuando leemos el verso 30-31, hay un título allí, dice, el propósito de este libro. Amén. ¿Por qué Dios inspira a Juan para escribir, para poder entregar este bendito evangelio por el cual el Espíritu Santo está resaltando a la persona de Jesús como el único y verdadero Hijo de Dios, como el Cristo de la gloria y como también el Dios hecho carne? Amén. Que anduvo entre nosotros,
le vimos cual unigénito del Padre, dice la Escritura, lleno de hermosura. Aunque su hermosura no era física, su hermosura era más grande que lo físico. La hermosura que había en él es la hermosura del Dios nuestro, la hermosura del Dios eterno, la hermosura, la grandeza de aquel Dios lleno de amor y de misericordia que vino a buscar, a salvar lo que estaba perdido. Gloria sea al Señor. Y aquí el Espíritu Santo nos aclara algo muy importante esta noche. Amén. Dice el Señor, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice Juan terminando, versos más abajo, diciendo, en el verso 25 que termina este capítulo, y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir acerca de todas las cosas que el Señor Jesús hizo en estos años de ministerio. Fueron innumerables. Juan dice, no cabrían los libros sobre la tierra para escribir en detalle de todas las cosas que el Señor hizo. Cuando leemos la Escritura, encontramos en la palabra de Dios aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere resaltar y que han quedado para nuestra bendición. Amén. Los milagros, cómo el Señor predicó, las enseñanzas, lo que el Señor hizo a través, ¿cierto?, de su poder. Y allí quedaron plasmadas. Pero estas no son todas. Estos no son todos los enfermos que el Señor sanó, ni son todos los muertos que el Señor resucitó, ni son todos, ¿cierto?, los milagros que el Señor obró. Lo que está aquí en esencia es la enseñanza, la palabra, lo que el Señor vino a revelar. Pero hay tantas cosas que el Señor obró en su ministerio que dice Juan, ¿cierto?, por la inspiración del Señor, hay aquí lo que el Espíritu Santo nos ha querido dar. Por eso dice el Señor, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, no dice de los apóstoles, sino de aquellos que iban tras del Señor, amén, las cuales no están escritas en este libro. Y como agrega en el verso final, ¿cierto?, sería imposible poder escribir, dijo, todas las cosas que el Señor obró. ¿Pero por qué? ¿Por qué quedaron escritas? ¿Por qué quedaron establecidas estas cosas dentro de la palabra del Señor? Si miramos la Escritura, no hay ninguna reseña con respecto a cómo era Jesús. Si era alto, si era bajo, si era moreno, si era trigueño, si era rubio o quizás a lo mejor de un pelo negro. Ninguna de estas cosas nos señalan la parte física del Señor. Pero eso es para que entendamos que no era lo importante. Lo importante es lo que el Señor nos venía a entregar, lo que el Señor venía a hacer, lo que el Señor venía a obrar. No solo aquella enseñanza gloriosa que nos lleva al Padre, sino que también a morir en la cruz del Calvario para poder, a través de su muerte, pagar un precio y por medio de este precio pagado, cancelado, consumado en la cruz, dar salvación a todos los hombres que creyesen en su nombre. Así que son muchas las cosas, muchas las obras, las señales, dice el Juan. Y agrega diciendo, pero estas se han escrito. ¿Cuáles son estas? Las que están aquí, reveladas. En los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, que son los 4 evangelistas. Amén. A los cuales el Espíritu Santo tomó y usó de distintas formas. Que tal vez, ¿cierto?, vivieron la misma experiencia, pero cada uno de ellos el Señor les reveló, ¿cierto?, la parte fundamental que el Señor quería revelar a través de ellos. En Juan fue Cristo, el Dios hecho carne. Amén. Ahora, dice Juan, pero estas cosas se han escrito. Todas estas cosas se han escrito. Todo lo que está acá, todo lo que leemos a través de los evangelios, tienen una razón por la cual el Señor las dejó establecidas e inspiró a estos santos hombres de Dios para que quedaran escritas. Todas estas cosas se han escrito para que creáis, para que tengáis fe, para que la fe a través de la palabra de Dios
Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe viva, la fe en Cristo, la fe que salva, para que creáis. Amén. Para que creamos en qué? Que Jesús es el Cristo. Amén. Alabados al Señor. Que Jesús, amén, ese personaje, ese hombre, el cual anduvo, cierto, predicando en las tierras, cierto, de Galilea, que fue, cierto, aquel nazareno, aquel que ciertamente le conocieron, le vieron, no solamente es Jesús, sino que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Emanuel, Dios con nosotros, el Dios hecho carne. Gloria sea al Señor. Y le identifica, amén, como el verdadero Hijo de Dios y único, porque es el unigénito Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? ¿Cuál es la base de la salvación de los hombres? Que creamos. Amén. Gloria al Señor. Y luego ya entendemos lo que es la fe. Más de algún momento el Espíritu Santo nos ha revelado con respecto a la fe. ¿Cierto? La fe, dice el Espíritu Santo en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Gloria a Dios. De esta fe nos habla, que viene por medio del oír, y el oír palabra de Dios. Esta fe que se fundamenta, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios llega al corazón, llega al alma, llega, ¿cierto?, al ser de nuestra vida. Y esa palabra produce fe en cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Amén. Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. El cual nos revela, el cual, ¿cierto?, nos muestra, nos hace entender todas las cosas con respecto al Señor. Porque es el Espíritu Santo el que declara las cosas con respecto al Señor en nuestra vida. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe que el Señor quiere ver en nosotros. Una fe viva, una fe que verdaderamente, cierto, es a toda prueba, que es una confianza absoluta, una seguridad absoluta. Gloria al Señor. Y bendito los hombres, benditas las mujeres que hoy día hemos creído que Jesús es el Cristo. Porque esto es algo que hasta el día de hoy, en su generalidad, el pueblo escogido de Dios, que es Israel, no lo ha podido entender. Gloria a Dios. No lo ha podido entender. Para ellos todavía esperan al Mesías, todavía ellos esperan al Cristo, todavía ellos están agónicos, ¿cierto?, clamando, orando, esperando que ese Mesías que esperan venga, ¿cierto?, y se revele, se manifieste conforme a las Escrituras. No sabiendo que el Cristo ya vino, que el Cristo ya, ¿cierto?, fue crucificado, muerto y resucitado al tercer día, y hoy día está a la diestra de Dios. Estas cosas el pueblo de Israel en su generalidad no las entienden, porque está vedado a su entendimiento poder entenderlas. Gloria al Señor. Mas nosotros, los que éramos los gentiles, los que no íbamos tras esta bendición, a nosotros nos fue anunciado, a nosotros nos fue revelado, y por la fe que nos ha sido dada de parte de Dios, porque la fe es un don de Dios, hemos podido creer que Jesús es el Cristo. Y cuando leemos estas benditas Escrituras, cuando leemos la palabra de Dios, toda ella nos da testimonio de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. 300 profecías aproximadamente hay dentro del Antiguo Testamento que dan testimonio fehaciente y claro de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Él las cumplió todas y todas se cumplieron en Él. Sería imposible que 300 profecías dichas miles de años antes, cientos de años antes, pudieran cumplirse de la forma en que se cumplieron. Por eso es que para nosotros hay una certísima seguridad, no solo en las profecías, sino que también en que nosotros mismos hemos venido a ser testigos de la obra que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Por tanto, la palabra del Señor nos refiere que esto está escrito. Amén. Tiene una finalidad. Gloria sea al Señor.
tiene, ¿cierto?, un común denominador. Fue escrito por una razón, nos fue dado por una razón, para que todas las Escrituras dieran testimonio de que Jesús es el Cristo y que por medio de la palabra de Dios, de la fe, la cual Dios nos ha dado al oír esta palabra y el Espíritu Santo que nos ha declarado las cosas en nuestro corazón, podamos entender que Jesús es el Señor. Dios nos bendiga. Amén. Que no es solo un profeta, que no es solo el que te puede ayudar en los momentos difíciles, que no solo es el sanador que te puede sanar en los momentos de enfermedad, que no es solo, ¿cierto?, el que muchas veces te ha auxiliado, te ha apoyado y te ha ayudado. Gloria al Señor, porque para muchos en este mundo Jesús es el que le puede ayudar, el que le puede socorrer, aquel que se puede ir en los momentos de dificultad, pero no han entendido que Jesús no solo es el Salvador, sino que también es el Señor de nuestras vidas. Gloria a Dios. Que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios y que no hay otro camino dado a los hombres bajo este cielo y sobre esta tierra, como dice las Escrituras, en quien podamos ser salvos. Él es el autor y el consumador de esta salvación gloriosa y no hay otro camino, no hay otra senda, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Gloria sea al Señor, que Él es el Cristo, Jesús el Señor, que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Hay iglesias que tienen una cantidad de intercesores, los cuales para ellos están en el cielo también intercediendo. Mentiras, mentiras. La palabra de Dios, que es fiel y verdadera, nos dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo el Señor. Es el único que ha ascendido al cielo y que está a la diestra de Dios el Padre. No hay otro, ninguno otro, ni otra que haya subido a la presencia de Dios. Todos los demás esperando la resurrección. En el día postrero, como dice la Escritura, los cuales el Señor, cuando Él venga, resucitará. Y a la voz de mando, y a la voz de arcángel, y a la trompeta de Dios, los muertos, dice la palabra del Señor, se levantarán primero. Todos los que han partido creyendo en Cristo. Y luego los que estemos vivos, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Gloria sea al Señor con Cristo, en las nubes. Amén. Bendito sea el Señor. Hay una boda que nos espera. Allí desposará el Señor, cierto, a su novia, que es la iglesia. Gloria a Dios. Esa se llama las bodas del Cordero. Está escrito en el libro de Apocalipsis. Dios nos bendiga. Pero miramos a la luz de la palabra del Señor, que hoy día, qué importante es que Jesús no solamente sea para mí, ¿cierto?, aquel que me puede solucionar un problema, aquel que me puede sanar de una enfermedad, aquel que me puede abrir una puerta de trabajo. Si bien el Señor obró muchas señales, todas ellas tenían un fin. Nosotros no debemos de creer simplemente, ¿cierto?, y confiar en el milagro, sino que tenemos que confiar en el que obra los milagros. Amén. Gloria al Señor. Es como muchas personas, ¿cierto?, confían en las estrellas, porque para ellos en las estrellas está el destino, ¿cierto?, el zodiaco y todas estas cosas. Más el Señor nos dice, no miremos las estrellas, miremos al que creó las estrellas. Porque Él es el Dios eterno. ¿En quién tenemos que confiar? En Jesús el Señor, el creador de todas las cosas. Por eso es que estos dos versos son importantes y claves para nuestra vida, para nuestro fundamento espiritual. Amén. Todas estas nos declaran, nos enseñan, nos manifiestan que Jesús es el Cristo. Gloria al Señor. Qué importante que en esta noche sepamos quién es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios. Y para que creyendo en quién, en Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Gloria sea al Señor.
Cristo es el único que puede dar vida. Los seres humanos cuando nacen tienen existencia, pero cuando el hombre nace de nuevo a través de Cristo, entonces tiene vida. La humanidad sin Cristo existe, pero dice la palabra del Señor que antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, apartados de Dios espiritualmente. El pecado nos había colocado una gran cima entre Dios y nosotros, algo que era imposible de cruzar, mas Cristo, el Señor, en la cruz nos logró reconciliar. Amén. Él tomó la mano del Padre, tomó nuestra mano y nos reconcilió a través de Él, para que por medio de Cristo el Señor pudiésemos tener vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Por tanto, la palabra del Señor esta noche nos da una claridad tan profunda con respecto a estas cosas. ¿Quién es Jesús? Gloria al Señor. ¿Cómo se ha revelado el Señor con respecto a nosotros? Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Es por eso que cuando nosotros venimos, ¿cierto?, a su presencia, le adoramos, le reconocemos, ¿cierto? Entendemos que Él es por sobre todas las cosas y merece nuestra adoración, nuestra alabanza, porque Él es Dios. Alabado sea el Señor. Y a Él se ha dado toda la gloria, toda la honra, porque verdaderamente el Señor la merece. Amén. Gloria a Dios para siempre. Qué hermoso estas cosas, ¿no? Cómo nos son reveladas, cómo nos son manifestadas. Gloria sea el Señor. Dios nos bendiga. Bendiga, ¿cierto?, en el corazón de aquellos hombres que de alguna manera pudieron entender y pudieron comprender que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Qué importante que en estos tiempos nosotros podamos entender también que Jesús, el Señor, amén, es el Cristo de la gloria. Donde hoy día están cifradas todas las promesas. Donde hoy día están puestas, ¿cierto?, toda bendición espiritual. Y todo aquel que esté pegado al Señor, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, este tiene vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Vuelve a decir el Espíritu Santo, gloria al Señor para siempre, para que verdaderamente nuestro fundamento esté bien puesto. Gloria a Dios. No hay otro nombre, no hay otro en quien podamos tener salvación, en quien podamos tener vida, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida. Y todo aquel que está, ¿cierto?, creyendo por la fe, recibiendo, teniendo comunión con el Señor, a través, ¿cierto?, de su Santo Espíritu, mora el Señor en nuestros corazones, entonces este también es llamado Hijo de Dios. Este también es llamado, ¿cierto?, de parte del Señor para poder, ¿cierto?, ser aquel que el Señor ha traído, ha colocado también dentro de esta misma bendición para que con el Señor Jesús podamos también ser coherederos de todo aquello que a nuestro Señor le ha sido dado. El cielo, la tierra, toda rodilla se dobla delante de su presencia. Amén. Reconociendo que Jesús es el Señor. Por eso dice la palabra que el que cree en su corazón ciertamente para justicia y confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, este es salvo. Gloria al Señor. Hay muchos cristianos que han recibido a Jesús como el Salvador de su vida, pero no han entendido que Jesús también es el Señor de su vida, el dueño de su vida. Alabado sea el Señor. Que nuestra vida está en Cristo hoy día y que en Él hay vida eterna. Gloria al Señor. Bendiga a Dios su palabra. Añada el Espíritu Santo una gran bendición. Y estas cosas recibe Juan de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Él ciertamente recibe
de parte del Señor, ¿cierto? Esta revelación tan grande, tan maravillosa. Gloria a Dios. Juan es el hombre, es el joven que está tan cercano al Señor, tiene una experiencia tan vívida. Amén. Dios nos bendiga. Dice la palabra del Señor con respecto a estas cosas. Alabados al Señor. Volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo, o sea, Juan. Amén. Volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan tenía un lugar muy especial al lado del Señor. Él se recostaba en el pecho del Señor. Juan era un mancebo, un joven, alabados al Señor, el más tierno entre medio de todos los apóstoles. Y tenía esta bendición de estar cercano al Señor, de estar, dice, allí, y era amado del Señor. Gloria a Dios, como todos los demás. Pero tenía un lugar especial Juan. Gloria sea al Señor. Por eso es que Juan, cuando comienza, ¿cierto? La inspiración dice: porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros, gloria sea al Señor. Y este es Jesucristo, de quien ciertamente la palabra da testimonio. Desde los primeros versos en adelante, gloria al Señor. Dios nos bendiga y resalta, ¿cierto?, a través de sus muchos milagros, de sus muchas obras, de sus muchos portentos que el Señor hizo, resalta su poder. Gloria a Dios. Alabados al Señor. El poder de sanar, el poder de hacer cosas grandes. Amén. Bendito sea el Señor. El poder ciertamente de resucitar. El poder, cierto, como la palabra del Señor nos lo revela, el poder, cierto, poder dar vida al que estaba muerto. Gloria a Dios. Y todas estas cosas para que nosotros podamos entender que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Bendita revelación que hoy día pueda estar en tu corazón. Amén. Que el Señor te haya revelado estas cosas y que hoy día puedas entender estas cosas de parte del Señor y puedas hoy día entender que Jesús es el Hijo de Dios y que ciertamente por Él nosotros tenemos vida eterna. Amén. Juan escribe en su primera carta, primera de Juan, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria sea al Señor. Bendiga el Señor su palabra. Ahora somos hijos de Dios. Por tanto, hoy día tenemos esta revelación maravillosa que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora el Espíritu Santo nos hace entender estas cosas a través de Juan. En su segunda carta dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa,
ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay religiones como los testigos de Jehová que niegan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios que es. Gloria sea al Señor. Y que muchas veces en sus falsas doctrinas, en sus falsas enseñanzas, andan por el mundo tratando de engañar y tratando muchas veces, ¿cierto?, de hacer entender que Jesús es simplemente un ser creado, que no debemos de adorar, ni debemos de glorificar como a Dios porque no es Dios. Y Juan nos hace entender con toda claridad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Añada el Espíritu Santo bendición esta noche a la palabra de Dios. Bendito mi Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. ¿Qué dice las Escrituras, no? Bendito sea el Señor. Dice, alabado sea el Señor, gloria a Dios para siempre, hablándonos el Espíritu Santo a través de todas estas cosas que son tan hermosas, tan maravillosas y que el Señor nos revela en su infinita misericordia. Amén. Alabado sea el Señor. Hay pasajes hermosos donde el Espíritu Santo a nosotros nos lleva a entender cosas hermosas y maravillosas. Dice el Señor en su palabra que cuando Tomás, ¿cierto?, el que era incrédulo, el que no creía, el que en su corazón tenía tanta incredulidad, vio a Jesús ya resucitado y tocó, ¿cierto?, sus llagas, metió sus dedos allí en aquellas llagas. Entonces Tomás dice, cayendo de rodillas, dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Alabados al Señor. En ese momento, ¿cierto?, Juan pudo entender que Jesús era Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Dios nos bendiga, ¿no? Dice la palabra del Señor en este mismo evangelio, diciendo, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, dijo el Señor Jesús. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor para siempre, ¿no? Gloria a Dios para siempre. Así que, como así el Espíritu Santo lo revela, alabado sea el Señor nos revela a través de su preciosa palabra que Jesús es el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Cordero de Dios que vive para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces, dice la Escritura de la siguiente manera, quiero leer estos versos. Con respecto a aquel hombre a quien el Señor había sanado su ceguera, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué pregunta más hermosa. Y yo le pregunto en esta noche, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén. Respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amados hermanos, solo Dios puede ser adorado. Cuando Jesús recibe la adoración de este hombre que había estado ciego y que el Señor le sana, entonces, hermano, él que es fiel y verdadero, si no hubiese sido verdaderamente el Hijo de Dios, le habría dicho como el ángel le dijo a Juan, Juan, levántate, porque yo mismo consiervo contigo soy. A Dios adora. Más dice que este hombre le adoró, aleluya. Le reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, un ciego. Alabado sea el Señor.
a quien el Señor le había dado la vista. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Gloria sea al Señor. Bendiga el Señor la lectura de su preciosa palabra. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Y que a través de este mensaje podamos nosotros entender la misericordia del Señor, la bondad de Dios, el amor de Dios que nos ha sido manifestado. Jesús es el Cristo, es el Dios eterno, al cual, cierto, como las Escrituras lo revelan, en Él están todas las promesas y toda bendición para aquel que le recibe, para aquel que le acepta, para aquel que abre su corazón y cree en Él. No como un profeta más, no como un sanador simplemente, sino como el Hijo de Dios, el que vino a salvar nuestra alma. Gloria sea al Señor, y que es el mismo Dios hecho carne. A Él adoramos, a Él glorificamos y a Él ensalzamos. Amén. Bendiga al Señor su preciosa palabra y añada el Espíritu Santo una bendición maravillosa sobre ella. Amén. Vamos a pasar a dar gracias al Señor. Yo le invito que podamos orar dando gracias a Dios por esta su preciosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Ayúdenos, Señor. Guíenos por misericordia. Entendamos, Señor, que nuestro Señor Jesús es el Cristo, es el Dios único y eterno, en el cual, Señor, nosotros hemos recibido vida eterna al creer, al recibir a Jesús dentro de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta revelación, por esta unción, por esta su misericordia que nos ha sido dada, y por medio de ella, Señor, crezcamos y abundemos, Señor, Dios mío, Padre Santo, en seguirle, en, Señor, amarle, en guardar su palabra. Gracias, Señor. Le damos esta noche, rogando humildemente, que usted nos bendiga, nos guarde, y, Señor, se manifieste cada día en los corazones. Y que si en esta noche hay alguno que, Señor, no entendía estas cosas, que si hay alguno, Señor, que no te había recibido como el Cristo, como el Hijo de Dios, Señor, en esta noche su corazón sea abierto. Señor, su entendimiento sea abierto, Señor, para entender estas cosas y te reciban a ti, Señor, como su único y personal y glorioso Señor y Salvador de su alma. Gracias, Dios mío, por tu palabra, y rogamos que ahora usted nos bendiga en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendiga al Señor su preciosa palabra. Damos gracias a Dios por toda su misericordia. Quizá por tener la bendición también, ¿cierto?, de compartir esta noche de este mensaje en el cual hemos podido ser bendecidos. Hay peticiones de oración. Estamos nosotros, ¿cierto?, con algunas peticiones de oración, las cuales el Señor nos tiene colocadas delante de la presencia de Él, por Rodrigo y familia, Daniel y familia Briones, Alejandra y familia, Víctor Castillo, por Carlos Meneses, ¿cierto?, el hermano Carlos Meneses, Maricel Coloma, hermana Maricel, por la familia de la hermana Sabina, nuestro pastor Rocco y familia, que también oramos por este siervo de Dios, por Analí, Analisa Aloncito, Fabián, Elizabeth Salinas Navarro, Sandra Rodríguez, Carlita y familia, nuestra hermana María, nuestro hermano José, su hermana Ramona, y por Luis Vega, que ya está mucho más recuperado. Vamos a orar por los enfermos, ¿cierto?, por aquellos hogares que están necesitados en la oración de aquellos que hoy día necesitan. Y si usted no ha sido nombrado, mire, levante su mano por la fe, que el Señor le va a tocar, le va a sanar y va a hacer misericordia dentro de su vida. Amén. Amado Señor, Dios mío
nos movemos por la fe. Amén. Hacemos las cosas por la fe, creyendo, Señor, como su palabra lo dice. Señor, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, usted ha dado autoridad para que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, los enfermos puedan ser sanados. Señor, hay aquí, Dios mío, Padre Santo, aquellos que han sido nombrados, los que estén en el hogar, Señor, que aunque no han sido nombrados, pero han levantado su mano por la fe, Señor, porque hay una necesidad de sanidad, creyendo, Señor, que usted es poderoso para poder tocar y poder sanar esas vidas, Señor, que han sido en esta hora, Padre Santo, ante su presencia colocada, para que en el nombre de Jesucristo, que tiene toda autoridad divina, Señor, en su nombre, Señor, sea hecha esta obra y los enfermos reciban sanidad. Señor, vivimos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de peste, Señor. Hay mortandad en el mundo, pero Señor, te pedimos que detengas esta mortandad, Señor, que detengas esta peste y hagas misericordia en aquellos que están enfermos y reciban sanidad en el nombre de nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy, muy glorificado en esta hora. Amén. Y bueno, quiero decir que he recibido y recibo de saludos, amén, los cuales por supuesto con mucho gozo doy gracias al Señor por ello, por los saludos que nos han enviado, y decir que bueno, primero nuestra pastora Nancy, que está aquí junto a mí, también envía estos saludos, nuestra hermana Janet, que el Señor le dé gracias a mi pastor para entregar su hermosa palabra. Gracias a mi hermana Janet por su clamor, por su oración. Lo necesito mucho porque si no fuera por el Señor, verdaderamente uno no podría hacer mucho. Nuestro hermano Juan Núñez, ¿cierto? Bendito sea el Señor en su infinita misericordia. El Señor bendiga a mi hermano Juanito. Mi hermano Juan Arriagada, buenas noches, mi pastor, Dios lo bendiga y le proteja en su caminar. Igualmente a usted, mi hermano Juanito, junto a su esposa, ¿cierto? Junto a sus hijos, que el Señor les bendiga, les guarde, les llene de gracia el Señor y les pueda el Señor ayudar en este momento. Nuestro hermano Juan dice, y bendiga a su familia en estos momentos tan difíciles. Amén. Igualmente la suya. Nuestra hermana Elizabeth Abarca, mi cuñada. Dios te bendiga, Eli. Gloria sea al Señor. Dios te guarde, te acompañe el Señor junto a toda la familia tan amada, ¿cierto? Que es mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, mi sobrino, mi sobrino nieto, el Angelito, ¿cierto? Francisco, gloria al Señor. Dios les guarde a todos ustedes, les proteja en grande manera. Con nuestra hermana Yesenia, un saludo cariñoso, nuestro hermano Isaac, ¿cierto? Dios guarde a nuestro pastor. Dios bendiga a mi hermana Margarita, ¿cierto? Estamos orando por sus peticiones de oración. Gloria sea al Señor y un saludo cariñoso desde acá. Mi hermana Margarita para todo su hogar, su familia, sus hijas, ¿cierto? Sus nietos tan hermosos que tiene. Gloria al Señor. Nuestra pastora dice, gracias mi Señor por tu hermosa palabra, fiel y verdadera, porque ella es real. Usted es el único verdadero Señor Dios que nos perdona, intercede por nuestras vidas. Bendita y hermosa su palabra, dice nuestro hermano Isaac. Nuestro hermano Juan Arriagada dice, gracias Señor por esta hermosa palabra que pusiste en los labios de nuestro siervo. Amén. Dios bendiga también a nuestra pastora Verónica Valeria, desde allá de Rauco, a nuestro pastor Gabriel Castillo, a toda su familia, sus hijos, sus nietitas, que el Señor le ha dado por misericordia. Amén, su nietito también, y aquellos que vienen por camino. Gloria al Señor. Bendiga al Señor esta hermosa familia pastoral, que el Señor les bendiga en grande manera. Amén. Así que, bueno, saludos. Nuestra hermana o amiga, ¿cierto? Cecilia Toro. Dios bendiga a Cecilia, que también le conocimos a través del tiempo en que también nuestra pastora estuvo allí estudiando, ¿cierto? Y sacando su cuarto medio. También hay desde España, Carol Augusto Compostor, desde España también un saludo que nos llega y desde acá también les saludamos en grande manera. Dios bendiga a Carol Augusto
entendiendo cómo también ha pasado por este proceso de pandemia. Hemos estado orando por toda la familia de nuestra pastora y confiando que también allá, cierto que estuvo muy cruda la situación, el Señor les ayude a salir en victoria. Un saludo muy especial también a nuestro hermano Wilson Vázquez, el cual, cierto, también nos está viendo, a la hermana Evelyn, también, un en nombre del Señor. ¿Mm? Y también a Igor Iboski, que de la selección chilena. Amén. Un saludo cariñoso para la selección. Dios también bendiga a nuestro hermano Wilson, que también tuvimos la oportunidad de tenerle acá. Lamentablemente no pudimos recepcionarle dentro de nuestro hogar porque estábamos justamente pasando por el proceso en que nadie entra y nadie sale. Pero desde ahí pudimos tener la oportunidad de saludarnos, de ver el hermoso trabajo que están realizando en estos momentos, llevando, ¿cierto?, también esa ayuda tan necesaria y que Dios les habrá de bendecir y recompensar, porque hoy más que nunca, cualquier hogar, ¿cierto?, porque todos de alguna manera, y estoy hablando especialmente de aquellos que no tenemos riquezas, sino que nuestra riqueza es en el Señor y que cualquier aquella cosa que muchas veces pueda apoyar nos ayuda, nos bendice y así bendice también a muchos más. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Wilson, a Igor Librowski y por supuesto también a nuestra hermana Evelyn. Que el Señor le bendiga, le guarde, ¿ah? En grande manera. Un saludo para todos, cariñoso. Quizás serían muchos los saludos. Podríamos estar hablando quizás mucho rato, saludando a muchos, los cuales también están en nuestra oración, están en nuestras peticiones. Y si algún saludo se me olvida, perdone. Un saludo cariñoso también hacia el sur, hacia Nueva Imperial. Dios bendiga allí a nuestras hermanas, en el nombre del Señor, ¿cierto? Que están siempre compartiendo con nosotros de los cultos, de los servicios. Un saludo cariñoso hacia Nueva Imperial, hacia todas las familias que allí están y que nos ven. Un saludo cariñoso hacia la quinta región, ¿cierto? Hacia Quilpué, hacia Viña del Mar. Bueno, hoy día Viña del Mar, como Valparaíso, usted ha escuchado, entran ya mañana en cuarentena, confiando en el Señor que Dios les habrá de bendecir, les habrá de guardar y proveer, como también lo ha hecho con nosotros. Un saludo cariñoso hacia el sur, hacia la iglesia de Curicó, nuestro pastor Rodrigo Muñoz, nuestra pastora Viviana Aliaga, nuestro pastor Gabriel, nuestra pastora Verónica, en la iglesia de Rauco, y así también haga extensivo hacia la iglesia de Chorombo, María Pinto, Melipilla. Gloria al Señor, hacia San Joaquín, nuestro pastor Rubén, nuestra pastora Paola, y así el Señor, nuestra pastora Carmen allá en Quilpué. Gloria al Señor y a todas las iglesias, que el Señor bendiga en grande manera. Un saludo a todos nuestros hermanos en Santiago Centro, que también llevan una extensa cuarentena y por ende no hemos podido realizar cultos ni aquí en Puente Alto, ni en Santiago Centro. Tampoco se han podido realizar en forma normal en Quilpué, en ningún lado. Todos los cultos estamos cerrados, transmitiendo de esta forma en vías online, haciendo llegar el culto de esta manera. Y extensivo también al grupo COVID, de aquellos que pueden estar escuchando, participando. Una bendición y un saludo cariñoso también de parte nuestra. A la Annalise, sí, pedimos por ella una bendición hermosa. Annalise estuvo muy, muy complicada en el hospital, llegó a estar entubada, pero el Señor, en una forma maravillosa, milagrosa, después de un ungimiento realizado aquí mismo, el Señor hace una obra gloriosa. Los médicos nos han dicho por boca de ellos mismos que los médicos no pueden entender cómo fue una recuperación tan rápida, que en pocos días, 2 días, 3 días, sale de su estado de gravedad, le hacen exámenes, ya no está el virus, ya no hay una bacteria que más encima tenía en sus pulmones, totalmente todo esto desaparece así. No hay una explicación para ello. Pero nosotros tenemos la explicación. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y en Él hemos confiado, y todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Vamos a rogar al Señor la bendición. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos las gracias, Señor,
porque en esta noche hemos podido compartir junto a nuestros hermanos, junto a todos aquellos que se han agregado, Señor, a esta transmisión de esta su palabra bendita, en la cual, Señor, nos ha hablado con esa claridad de entender que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Dios hecho carne, el cual, Señor, en su hechura humana vino a este mundo, pero en él habitando toda la plenitud de la deidad de Dios, y llegó hasta la cruz, y un sacrificio perfecto, Señor, por amor a nuestras almas, el cual por medio de ese sacrificio, Señor, usted abrió la puerta de la salvación para todos los que creen en Cristo. Gloria sea al Señor. Ahora, Dios mío, mándenos usted una bendición sobre cada hogar, Señor, sobre cada vida, sobre cada uno de mis hermanos y hermanas en el Señor, los cuales sean, Dios mío, bendecidos. Nuestros pastores, nuestras pastoras, sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús y reciban esta bendición por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga.